Amén, hermanos. Déjenme ponerme aquí el micrófono. Ya está. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Grecia. Qué precioso canto, ¿verdad? Creo que una vez también. Se lo escuchamos allí en la Casa Blanca, ¿no? A la hermana Marty Garlic cantando este hermoso himno con la lluvia cayendo, ¿verdad? Bueno, tantos años. Que Dios bendiga la familia Garlic. Quiero, hermanos, agradecer de una manera tan especial la ofrenda que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de hacer para la familia Garlic, particularmente la hermana Teresa Garlic. Yo particularmente pensé si podemos llegar a unos $1,000, es buena ofrenda. Gracias a Dios. Solo 5 hermanos de $200 pudimos juntar los $1,000. Y gracias a Dios por esos 5 hermanos. Y de allí hubo muchas ofrendas, gracias a Dios, y se pudieron juntar, hermanos, $1,920. Hoy se entregaron, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Para las condiciones en que estamos, el tiempo en que vivimos. Una ofrenda así es algo especial y lo hemos hecho con todo nuestro amor, con toda nuestra generosidad y nuestro deseo de que sea de bendición en la manera que la hermana Teresa Garlic quiera disponer de esos recursos. No es para la espada, hermanos, sino para la familia Garlic. Entonces, siempre el hermano Daniel y hermano Rolando metían todo en la espada y muchas veces quedó poco o nada para la familia, y fue muchas veces. Entonces se especificó que no era para la espada ni ningún ministerio, sino para la familia de nuestro hermano Daniel, en este caso la hermana Teresa Garlic. Que Dios le bendiga y bueno, qué gozo por todos los que pudieron participar, hermanos. Qué bendición. Ya se hizo, ya está hecho y bueno, le doy gracias a Dios y la honra y la gloria sea para Dios. Como todos saben, la semana pasada no dimos continuidad a nuestro estudio que teníamos en 3 partes del Salmo 18. Y estábamos hablando en el Salmo 18 acerca de lo que David aprendió en su vida. Lo que David había aprendido en su vida. En 2 de Samuel, capítulo 22, hace un recorte, ¿verdad? Hace un alto David en su vida. Ya había vivido muchas cosas, había pasado muchos años, ya estaba establecido como rey en Israel, habían pasado muchas cosas y hizo un corte de caja en su vida en 2 de Samuel 22. Y usted va a encontrar allá el Salmo 18, el recorte el corte de caja que hizo de su vida en 2 de Samuel capítulo 22 es el Salmo 18. Léalo allá y léalo acá y usted va a poder ver. Entonces, la pregunta es esto, queridos hermanos: ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió David? ¿Qué aprendió el rey David durante todos esos años de su vida
que había aprendido. Y como hemos hecho un recuento ya de 12, 13 cosas, vamos a hoy a terminar, ¿verdad? Solamente quiero mencionarles así rapidito y tengo el tiempo, gracias a Dios, ¿verdad? David aprendió lo principal, de donde fluye todo lo demás, a tener una íntima comunión con Dios. Es la número 1, ya hablamos de eso. Número 2, David aprendió a amar a Dios. Qué importante es. Ese puede ser el principal y más grande mandamiento, ¿verdad? En la Torah judía, y nuestro Señor Jesucristo lo reafirmó en los evangelios, en el Nuevo Testamento. David aprendió a amar a Dios, ¿verdad? Versículo 2, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. También, número 3, David aprendió a confiar en Dios. Número 4, David aprendió a alabar a Dios y se convirtió en el dulce cantor de Israel, alabando a Dios, el compositor de los salmos. Número 5, aprendió que en sus angustias y necesidades podía clamar, invocar, orar a Dios. En sus angustias y necesidades él podía orar a Dios, clamar, invocar el nombre de Dios. Y es lo que debemos de estar haciendo en este tiempo de pandemia, de angustia, de aflicción. Tenemos que aprender a orar a Dios. Ahora, número 6, aprendió a depender en Dios, hermanos. Aprendió a depender en Dios. Ya lo vimos también, ¿verdad? Número 7, aprendió a guardar los caminos de Jehová. Qué importante es, hermanos. No solamente vivir en los caminos de Jehová, sino guardar los caminos de Jehová. ¿Verdad? Y está hablando de los mandamientos de la palabra de Dios. Número 8, aprendió a no apartarse de su Dios. Qué importante es esto. Hay muchos hoy en día, ¿verdad?, que se apartan de su Dios. Quiero decir algo, hermanos, que me viene a la mente. En estos tiempos son tiempos de mucha apostasía, de gente que un día estuvo en los caminos del Señor y hoy no está. Algunos pueden ser que son salvos y Dios está tratando con ellos, pero otros de los cuales Dios no está tratando con ellos, esto es porque han seguido el camino de la apostasía. Gente que sabe de la verdad, conoce la verdad, pero no vive de acuerdo a la verdad. Número 9, ¿verdad? David aprendió a andar rectamente. David aprendió a andar rectamente, ¿verdad? Con rectitud, haciendo lo que es correcto, no andar en maldad. Número 10, David aprendió a andar en la luz del Señor, no en las tinieblas del pecado, no en las tinieblas del mundo, andar en la luz del Señor. ¿Verdad? El que anda con el Señor anda en la luz, no anda en tinieblas. Tiene comunión con Dios y no hay tinieblas alguna en él. Número 11, David aprendió que con Dios se pelean las batallas de la vida. No pelees las batallas solo. Las batallas de la vida no se pelean solos, hermanos. No, hay que pelearlas con Dios con nosotros. Levántate cada día y pelea la batalla de la fe, pero no lo hagas solo, hazlo con Dios. Hazlo con Dios, ¿verdad? Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Versículo 29 y el 34. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entonces, hermanos, David aprendió a no andar peleando solo las batallas de la vida, sino pelearlas con Dios, ¿verdad? Número 12, donde nos quedamos terminando con este 12, aprendió que el camino del Señor es perfecto. No hay mejor camino que el camino del Señor, el camino de la vida y la verdad, el camino de Cristo, el camino de la Biblia, el camino de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es un camino perfecto, es un camino recto, hermanos. No es un juego, no es una vacilada este camino. Es algo serio, es algo real, es algo verdadero, ¿verdad? No puedes andar vacilando en este camino, hermano, hermana. Es un camino perfecto, ¿verdad? Y David aprendió
que en este camino no puede andarse vacilando. Dios se da cuenta de todo. Acuérdense, ¿verdad? Lo que le había pasado, ¿verdad? Con Betsabé, con Urías Eteo, lo que le pasó, todo eso, las situaciones con sus hijos, Absalón, ¿verdad? Todo eso que pasó, todo eso que vivió. Entonces, queridos hermanos, era importante, sin duda, era importante lo que David aprendió, y aprendió que el camino del Señor es perfecto, no es un juego. Muchos creen que esto es un juego. No, hermanos, si tú ya te metiste este camino, permanece en ese camino, ¿verdad? Sigue en ese camino. No entras y salgo, No, esto no es un juego. Torito, esto no es un juego, ¿verdad? Pues acuérdate de eso. Tu mami te recordó el otro día. Entonces, ya saben. Y número 13, esta noche vamos a continuar con el 13. Son 20, hermanos. Vamos a ver estos dice el versículo número 30, 18, 30. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Verdad? Entonces, hermanos, David aprendió que la palabra del Señor es valiosa. La palabra del Señor es valiosa. Y queridos hermanos, la verdad, todos los que hemos leído la palabra de Dios, no hay libro que se pueda comparar a la Biblia, a la palabra de Dios. Es el libro de los libros, ¿verdad? La Biblia es un compendio de libros sagrados, es un compendio de libros de vida, de libros de sabiduría, como el hermano Chávez nos recordaba domingo en la mañana. Está viva la palabra de Dios, como dice Hebreos, es viva y eficaz. Hermanos, no hay mejor palabra que la palabra de Dios. La palabra del Señor hace grandes cosas y bendiciones y beneficios a nuestra vida. No volverá a él vacía, cumplirá el propósito por el cual es enseñada y por el cual es predicada, queridos hermanos. Y tarde que temprano da el fruto cuando se siembra en los corazones. David aprendió que la palabra de Dios es valiosa y acrisolada la palabra de Jehová. Esa palabra acrisolada quiere decir intachable, irreprochable. Es una palabra de virtud, llena de virtud, pura, hermanos, purificada. Es una palabra que no tiene igual. Es una palabra que en ningún otro libro se asemeja a esta palabra, hermanos. Es algo especial lo que tenemos en nuestras manos, la bendita palabra de Dios. Y David aprendió que esa palabra es algo puro, intachable, irreprochable, de tanta virtud, muy valiosa. Es algo muy valiosa la palabra del Señor, ¿verdad? Y acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Bueno, número 14, hermanos. David aprendió que solo hay un Dios. Solo hay, esto es bien importante, hermanos, en un mundo politeísta, en un mundo donde se creen en muchos dioses, en muchos ídolos, dioses inventados por los hombres, el Dios de este siglo que es el Satanás, dioses inventados por las religiones, dioses inventados por las mitologías, ¿verdad? David se levantó para decir que los dioses de los pueblos no son otra cosa más que ídolos, pero hay un solo Dios verdadero. En el versículo número 31 nos dice la palabra de Dios: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Solo Jehová es Dios, dice David. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces, queridos hermanos, David aprendió que solamente hay un Dios, ¿verdad? Él podía confiar en ese Dios, depender en ese Dios, refugiarse en ese Dios, creer en ese Dios, poner su confianza en ese Dios, poner su fe en ese Dios, vivir para ese Dios, seguir a ese Dios, dedicar su vida para ese Dios.
Solamente un Dios, hermanos. Aprendió que solo hay un Dios. Recuerde que el grupo religioso de los testigos de Jehová, que yo digo testigos sin Jehová, ¿verdad? Ellos dicen que Jehová es un Dios y Jesús es otro Dios. Ya de entrada eso es falso. No hay dos dioses, es un solo Dios. Y ellos dicen, es que Jehová es un Dios todopoderoso y Jesús es un Diosito poderoso. No hay tal cosa. Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. El Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Y si nomás vea, cuando se refiere, y mirarán al que traspasaron, es Jehová en el Antiguo Testamento, y el que traspasaron en el Nuevo Testamento es Jesús. Es Jesús, no hay dos dioses, hay un solo Dios, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, David aprendió que solo hay un solo Dios. Número 15, hermanos. David aprendió que Dios lo revestía de poder. Hermano, usted quiere tener el poder de Dios. Solamente Dios le puede dar su poder, le puede dar de su gracia, ¿verdad? Solamente Dios puede llenarlo de su plenitud. Es Dios. Y David aprendió que Dios le llenaba de esa plenitud, de esa gracia, de ese poder que viene de Dios, que viene de lo alto, y por lo cual él podía hacer proezas y grandes hazañas por el poder de Dios en su vida, hermanos. Leemos en el versículo número 32, dice: Dios es el que me ciñe de poder. El que me ciñe de poder. Él sabía que no él las podía, como muchas otras. No, pues yo me aviento, ¿verdad? Yo puedo, yo en mi propia fuerza. No, David no se creía ser la gran cosa. Sabía que tenía un poder, pero no era de él, era el poder que venía de Dios. Dios es el que me ciñe, el que me reviste, el que me cubre de poder, ¿verdad? Y quien hace perfecto mi camino. Todavía aprendió, hermanos, que el poder viene de Dios, ¿verdad? El poder viene del Señor. ¿De quién viene el poder, hermanos, ahí en casa? De Dios, hermanos. Y necesitamos poder. Algunos de nosotros ahorita en este tiempo, ¿verdad? De pandemia y todo esto, necesitamos la ayuda de Dios, el poder de Dios, porque las cosas no están fáciles, las cosas están complicadas. Necesitamos el poder de Dios. Algunos ya nomás hasta para aguantar esta confinación que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Que ya es difícil estar encerrados, no poder salir, no poder ir a la escuela, no poder ir al trabajo, no poder ir al parque, no poder venir a la iglesia. Híjole, qué duro estar allí día y noche. No, yo entiendo, está difícil, pero el Señor nos da el poder para poder aguantar. Así de que pídele a Dios que te ciña de poder. David sabía que tenía un poder que venía de lo alto, y Dios lo reconocía a Dios, ¿verdad? La fuente de ese poder. Entonces, hermanos, número 16. David aprendió a bendecir a Dios sobre todo y sobre todos. En el versículo 46 leemos allá, versículo 46 leemos, dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Entonces David aprendió, ¿verdad? Que Dios le dio la salvación. El 16 al 15 aprendió que Dios lo revestía de poder. 16 aprendió que Dios le dio la salvación. Queridos hermanos, en el 46 nos dice que aprendió a bendecir a Dios sobre todo y sobre todos, hermanos. Ahí vea usted en el versículo 46 otra vez, donde nos dice: viva Jehová y bendita sea la roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Entonces él aprendió, ¿verdad?, a reconocer, a bendecir a Dios sobre todo. Viva Jehová, es lo más grande. Bendita sea mi roca, ¿verdad? Enaltecido sea el Dios de mi salvación. Entonces David aprendió
a bendecir a Dios sobre todo y sobre todos. También habíamos mencionado así muy someramente el 15, aprendió que Dios le dio la salvación. Vea el versículo 35, regresen al 35, hermanos, donde la palabra de Dios dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ese es el 15, hermanos. David aprendió que Dios le dio la salvación. No es una salvación que tú alcanzas, que tú consigues, que tú pagas, que tú logras. No, es una salvación que viene de lo alto. Esa salvación, queridos hermanos, es lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. No es por mérito propio, es por la salvación que nos da Dios, que nos concede Dios solamente, queridos hermanos. Así de que David aprendió que si él era salvo por Dios. Dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me ha sustentado. Regresa al versículo 46, donde dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi, ¿qué dice? Salvación. El Dios de mi salvación. Regresando al versículo 2, vamos al 18:2. Otra vez allá desde el principio él reconocía al Dios de su salvación. 18:2 nos dice la palabra de Dios: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi, ¿qué dice? Salvación, mi alto refugio. Entonces, ¿de dónde viene la salvación? Viene de Dios. No es a través de una iglesia, no es a través de una religión, no es a través de mis obras propias, es a través de la obra perfecta de Jesucristo. Mi amigo o mi amiga, si usted todavía no tiene esa salvación de Dios, usted puede tenerla. Entréguese esta noche al Señor Jesucristo, entréguele su alma, entréguele su corazón, pídale que le salve, ponga su fe y su confianza en Él para la salvación de su alma, y Cristo le salvará. Muchos ya lo hemos hecho y ha sido una gran bendición saber que la muerte puede venir. Bueno, va a venir tarde que temprano, queridos hermanos, pero sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Sabemos dónde está nuestra morada eterna, sabemos dónde vamos a ir, tenemos nuestro destino eterno ya asegurado. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo pagó por nuestros pecados y pagó por los suyos también. Entréguese al Señor Jesucristo y haga de Dios también la roca y el escudo de su salvación. Número 17, queridos hermanos. David, yo creo que ya me equivoqué, ¿verdad, hermanos? Ya ando ahí atropeado con los números. No, 18, vamos al 18, hermanos, aquí. David aprendió que la venganza es de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? David aprendió que la venganza es de Dios. Vean el versículo 47. Dice: el Dios que venga mis agravios, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Queridos hermanos, ante tantas adversidades y gente que se levantaba contra David y que buscaba su vida para quitársela, hermanos, Dios era quien vengaba sus agravios. Cuando él tuvo a sus enemigos para acabar con ellos, él dijo: no, yo no lo voy a hacer. ¿Se acuerdan con Saúl? Que dijo: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Yo no, que otros lo hagan, pero yo no. Y el ungido de Jehová, en este caso Saúl, lo buscaba para matarlo, para acabar con él, ¿verdad? Pero David se mantenía y se mantuvo. No levantaré mi mano sobre el ungido de Jehová o contra el ungido de Jehová. Dejó mejor a Dios que él tomara su problema y su asunto en sus manos, y que él trajera la venganza de quien fuera y como fuera. Entonces, el Dios que venga a mis agravios, entonces aprendió que la venganza es de Dios. Igual, hermanos, no te andes vengando de nadie. Deja que Dios juzgue y Él sea el que vengue tus agravios. ¿Ok? Número 19.
queridos hermanos, David aprendió que Dios da los triunfos y las victorias. Qué importante es eso, porque muchas veces nos las queremos achacar nosotros, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cuánta victoria hemos tenido? ¿Cuánta victoria hemos logrado? David, no. Vean el versículo número 40, versículo 50. Dice: grandes triunfos da a su rey. Grandes triunfos da a su rey. Entonces, ¿quién da grandes triunfos a su rey? Dios. Dios, David aprendió: yo tengo victorias, tengo triunfos en mi vida. No es por mis méritos, no es por lo que yo soy, sino a pesar de lo que yo soy. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Él es el que me dio las fuerzas, la sabiduría, la habilidad. Él es el que me dio la victoria. Es el que me ha dado los triunfos y las victorias, los grandes triunfos que ha dado a su rey. Y así, queridos hermanos, todo lo que el Señor nos permita lograr y las victorias que nos permita lograr, no las reconozcamos que por nosotros mismos las hemos adquirido, sino todo triunfo y toda victoria es porque Dios nos los ha dado. Es con la ayuda de Dios, es con el favor de Dios, es con la gracia de Dios. Amén, hermanos. Entonces David aprendió que todos los triunfos y todas las victorias, Dios es quien las da. Y por último, queridos hermanos, número 20, David aprendió que todo lo que tiene es por la misericordia de Dios. Todo lo que tiene es por la misericordia de Dios. Dice: grandes triunfos, versículo 50, da a su rey. Dice: y hace, o sea, Dios hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Entendemos un poquito lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Dice: y hace misericordia. Dios hace misericordia a su ungido. O sea, todo lo que he podido llegar hasta aquí, lo que he podido lograr, no es porque yo sea la gran cosa, no es porque sea un hombre tan capaz, no es porque tenga gran capacidad o gran conocimiento, o sea, una persona muy significativa, muy sobresaliente, o que tenga una gran personalidad. No, todo es por la misericordia de Dios. No se nos olvide eso, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego Dios nos empieza a usar y luego Dios hace obras en nuestra vida maravillosas, y entonces nos queremos comer los reconocimientos nosotros, y no es así. Recordamos cuando hicimos un reconocimiento a nuestro hermano Daniel Garley, aquí su esposa, la hermana Teresita, su esposa, ¿verdad? Él siempre estaba con el dedo apuntando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, porque él entendía, ¿verdad?, que sí, Dios le permitió hacer muchas cosas y lo usó de una manera maravillosa, increíble, todo el tiempo de que él le sirvió al Señor, ¿verdad? Pero él entendía que no era él, era por la misericordia de Dios, era porque Dios había tenido misericordia de él. Entonces David aprendió que todo lo que él tenía era por la misericordia de Dios. Si él, ¿verdad?, había permanecido con vida y los enemigos no lo habían matado, era por la misericordia de Dios. Si él lo habían hecho rey, no era porque él era un hombre muy significante, era por la misericordia de Dios. Si él había permanecido, ¿verdad?, en Jerusalén, ¿verdad?, y reinó 40 años, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Todo lo que tuvo, todo lo que logró, todo lo que alcanzó, todo por la misericordia de Dios. No se nos olvide, queridos hermanos, igualmente todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Aún la casa donde vivimos es por la misericordia de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Qué bueno es el Señor que nos permite tener muchas cosas y comodidades. Gracias a Dios, gracias por su misericordia. No lo merecemos, queridos hermanos, no lo merecemos,
¿verdad? David lo entendía, no era porque lo merecía, no era por su gran capacidad, no era por su gran inteligencia, no, todo lo que tengo es por la misericordia. Él es el que hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ahora ponme atención, quiero terminar con esto, querido hermano, ponme atención. Ponme atención ahí en tu casa, ¿verdad? David, llegó el tiempo en que él tuvo que hacer un corte de caja. ¡Tin, tin! Lo que he vivido hasta aquí. Y lo relata en 2 de Samuel 22, que es el Salmo 18. Todo lo que aprendió. Aprendió más cosas, pero vimos 20 cosas que David aprendió. Si hicieras un corte de caja en tu vida, me gustaría que ahí en tu estudio que estás escribiendo, por lo menos apuntaras algunas 5 cosas que ya tú has aprendido para con tu Dios. 5 cosas que tú has aprendido en la vida, que has andado con Dios, que has caminado con Dios. 5 cosas. Yo sé que puede haber muchas más, pero me gustaría que tú pudieras hacer un corte de caja. ¡Tim, tim! Pudiéramos hacer un corte de caja. Yo he aprendido esto, y esto, y esto, y esto. Ahora mismo tenemos casi 3 meses confinados. Sería muy lamentable que en 3 meses no hayas aprendido nada, que Dios no te haya enseñado nada. Sería muy, pero muy lamentable, porque Él nos ha estado hablando de una y de 1000 maneras. Así de que, queridos hermanos, sería bueno, ¿verdad?, que podamos nosotros enumerar algunas cosas que podamos decir, esto yo he aprendido en mi caminar con Dios. Esto yo he aprendido en mi vida cristiana. Esto yo lo he aprendido, así como David aprendió de dónde era su salvación, de dónde venía su salvación, en quién debería de confiar, ¿verdad? Cómo es el camino del Señor, que es recto, que es perfecto. O sea, todo lo que él aprendió, estos 20 puntos que él pudo decir en el Salmo 18, esto es lo que he aprendido. ¿De dónde viene su poder? ¿De dónde venía su poder? ¿Quién era el que lo vengaba, el que ejercía su venganza? ¿Quién era? O sea, todo lo que él aprendió. Yo quisiera que tomaras un tiempecito y pensaras y reflexionaras. Esto es lo que he aprendido. Porque qué lamentable que hemos pasado años en nuestro cristianismo y no podamos enumerar unas 5 cosas que hemos aprendido de nuestro Dios. Qué lamentable. Ahora pueden ser 10. Si puedes escribir 10, adelante. Si puedes escribir 15, una docena, 15, adelante. 20 o más, gloria a Dios. Qué bendición. Pero que no terminemos con una vida hueca y vacía. Con un cristianismo hueco y vacío, sin sentido, meramente religioso, vano y sin fruto. Así de que queremos aprender. Si has aprendido algo, ¿verdad? Haz un corte de caja en tu vida y empieza a enumerar algunas cosas que ya has aprendido en tu caminar con Dios. Que Dios te bendiga y que haya sido de bendición todo esto que David aprendió en su vida, también haya sido bendición para ti y de provecho, ¿verdad?,
para que tú también sigas aprendiendo más y más. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias porque eres bueno. Así como estamos todos cerrados, tu cabeza inclinada, ¿cuántos podrán decir, pastor, yo voy a hacer ese listado? Yo voy a tomarme el tiempo, voy a pensar, ¿qué he aprendido de este camino? ¿Qué he aprendido aquí? Gracias, Dios. Mi amigo, mi amiga, señor, señora, joven, señorita, usted está viendo este servicio. Usted no es salvo todavía. Mire, mi amigo, mi amiga, lo más grande que Dios quiere darle es la salvación. Que sus pecados sean perdonados, los pecados que le llevan al infierno sean perdonados y tenga la oportunidad de ir al cielo con Cristo. Por eso vino Cristo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entréguele su corazón a Cristo. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Pongo mi fe y mi confianza en Cristo. De aquí en adelante, tú eres mi Salvador, eres la roca de mi salvación. Te pido que me perdones todos mis pecados y me des la vida eterna y una vida nueva para servirte y glorificarte. Gracias, Señor, por tu palabra y por hablarnos. Bendice cada hermano, cada hermana, en el nombre de Cristo. Amén y amén.